Enero es el mes que la mayoría de los hortelanos simplemente desperdician. Mientras sus vecinos están ocupados revisando catálogos de semillas y esperando a que llegue la primavera, usted podría estar comenzando 18 cultivos que alimentarán a su familia meses antes de que el huerto de cualquier otra persona siquiera empiece a brotar. La diferencia entre plantar ahora o esperar hasta marzo o abril no es solo unas pocas semanas de cosecha temprana. Es la diferencia entre la abundancia y la escasez, entre la seguridad alimentaria y la dependencia de las tiendas de comestibles que cobran $3 por un solo tomate. Aquí están los 18 cultivos más productivos que debe plantar en enero antes de que sea demasiado tarde. Las cebollas plantadas a partir de semillas en enero estarán listas para cosechar a finales del verano y se conservarán durante todo el invierno, dándole un suministro para un año de uno de los ingredientes de cocina más esenciales a partir de una sola plantación. Aunque la mayoría de la gente planta bulbos de cebolla en primavera porque es más fácil, empezar desde semilla en enero produce bulbos más grandes que se conservan por más tiempo y cuestan una fracción del precio. Siembre semillas de cebolla en interiores, en bandejas de semillero, llenas de un buen sustrato. Manténgalas a unos 65 cm cerca de una ventana soleada. Cuando las plántulas desarrollen su segunda hoja de aproximadamente media pulgada de largo, repíquelas en otra bandeja, espaciándolas a 2 pulgadas de distancia. Luego aclímelas gradualmente y trasplántelas al exterior a principios de primavera tan pronto como la tierra se pueda trabajar. Los puerros iniciados en enero crecerán tan gruesos como su brazo para el otoño y permanecerán en el huerto durante el invierno, proporcionando verduras frescas cuando casi no hay nada más disponible, lo que los convierte en uno de los cultivos más valiosos para la autosuficiencia durante todo el año. A diferencia de las cebollas, que deben cosecharse y almacenarse, los puerros simplemente esperan en el suelo hasta que usted los necesite, sin verse afectados por las heladas y la nieve. El proceso es idéntico al de las cebollas. Siembre las semillas en interiores en bandejas, manténgalas calientes y húmedas. Repique cuando sean lo suficientemente grandes como para manipularlas. Trasplante al exterior cuando el clima lo permita. Sin embargo, los puerros necesitan una plantación más profunda que las cebollas, porque se cultivan por el largo tallo blanco. Cuando los trasplante, haga un agujero profundo con un plantador. Deje caer la plántula de puerro y simplemente riéguela sin llenar el agujero con tierra. Estos 2 primeros cultivos, cebollas y puerros, son la base de la seguridad alimentaria porque se almacenan durante meses y se utilizan en casi todas las comidas. Empezar ahora en lugar de esperar a la primavera significa la diferencia entre quedarse sin existencias en febrero y tener su propio suministro hasta la próxima cosecha. La última semana de enero es el momento perfecto para empezar con los tomates en interiores si tiene un invernadero o una ventana soleada, porque los tomates necesitan de 8 a 10 semanas de crecimiento en interiores antes de poder trasplantarse al exterior después de la última helada. Empezar ahora significa que tendrá fruta a principios del verano, en lugar de esperar hasta agosto, cuando los tomates de todos los demás finalmente maduran. Siembre las semillas en macetas pequeñas o bandejas de semillero llenas de sustrato para semillas. Manténgalas a 70 °F durante el día y 65 por la noche. Proporcione tanta luz como sea posible. Cuando las plántulas desarrollen sus primeras hojas verdaderas, trasplántelas a macetas individuales de 4 pulgadas. Luego aclímelas gradualmente a finales de primavera antes de llevarlas al huerto o invernadero, donde producirán durante meses. La coliflor sembrada en enero estará lista para cosechar a principios del verano, cubriendo el hueco entre las verduras de primavera y las de verano. Aunque la coliflor tiene fama de ser difícil, el secreto es simplemente empezarla en el momento adecuado en interiores, y nunca dejar que deje de crecer. Cualquier interrupción en su desarrollo hará que forme pequeñas cabezas prematuras, en lugar de las pellas grandes y densas que se desean. Siembre las semillas en bandejas o semilleros en interiores.
Manténgalas calientes y húmedas. Repíquelas en cajoneras frías o bajo mini invernaderos a medida que se amontonen. Siga sembrando más semillas cada pocas semanas para tener un suministro continuo, en lugar de un exceso todo a la vez. Luego, trasplántelas al exterior cuando sean lo suficientemente grandes para manipularlas, espaciándolas a 18 pulgadas en tierra rica y bien abonada. Las variedades de lechuga de invierno sembradas en enero, en una cajonera fría o en un invernadero sin calefacción, proporcionarán ensaladas frescas a principios de primavera, cuando la lechuga en las tiendas cuesta $4 la pieza. A diferencia de la lechuga de verano, que se espiga con el calor, las variedades de invierno están seleccionadas para tolerar el frío y crecerán de forma lenta pero constante durante los meses más oscuros, listas para cosechar justo como su cuerpo ansía verduras frescas después de un invierno de hortalizas de raíz almacenadas. Siembre las semillas de forma rala en hileras o espárzalas por un bancal. Cúbralas apenas con tierra porque la lechuga necesita luz para germinar. Mantenga la humedad constante pero no encharcada. Aclare las plántulas a unas 6 pulgadas de distancia o coséchelas como brotes tiernos y deje que las plantas restantes ocupen los huecos. El apio iniciado en enero estará listo para la cosecha a finales del verano y en otoño. Aunque se considera un cultivo difícil, el verdadero secreto es simplemente darle una temporada de crecimiento larga con humedad constante y tierra rica. El apio es esencialmente una planta de pantano que necesita más agua y fertilidad que casi cualquier otra hortaliza del huerto. Siembre las semillas en interiores a finales de enero, cubriéndolas apenas porque necesitan luz para germinar. Manténgalas a unos 70 claro, y tenga paciencia porque el apio es famosamente lento para germinar, tardando hasta 3 semanas. Luego repique las plántulas en macetas individuales cuando sean lo suficientemente grandes para manipularlas. Aclímelas gradualmente y trasplántelas al exterior a finales de primavera en zanjas llenas de compost y estiércol. Estos 6 cultivos importan más de lo que cree. Representan la diferencia entre comprar verduras todo el año y cultivar su propio suministro de alimentos. Las cebollas, los puerros, la lechuga, los tomates, la coliflor y el apio cubren sus necesidades básicas desde la primavera hasta el invierno, si los empieza ahora en lugar de esperar. Los pimientos necesitan una temporada de crecimiento aún más larga que los tomates, razón por la cual enero es el momento perfecto para empezarlos en interiores. Los pimientos son lentos para germinar, lentos para crecer y lentos para dar fruto. Pero si les da el tiempo que necesitan, producirán abundantemente desde mediados del verano hasta la primera helada, proporcionando pimientos frescos para ensaladas y cocina, además de lo suficiente para secar o congelar para el uso invernal. Siembre las semillas en macetas pequeñas o bandejas de alvéolos. Manténgalas muy calientes a 75 a 80 °F, porque los pimientos son plantas tropicales que no germinarán en tierra fría. Proporcione la máxima luz una vez que broten. Trasplante a macetas más grandes a medida que crezcan y no tenga prisa por sacarlos al exterior, porque los pimientos son extremadamente sensibles al frío y se detendrán durante semanas si se exponen a temperaturas inferiores a 50 °C. La berenjena tiene los mismos requisitos que los pimientos, pero es aún más amante del calor y de crecimiento lento, lo que significa que empezarla en enero le da la mejor oportunidad de obtener una buena cosecha antes de que lleguen las heladas de otoño. Aunque la berenjena no es tan productiva como los tomates o los pimientos, unas pocas plantas proporcionarán suficientes frutos para ratatouille, baba ganoush y verduras a la parrilla durante todo el verano. El proceso es idéntico al de los pimientos. Siembre en macetas. Mantenga mucho calor. Proporcione la máxima luz. Trasplante a recipientes más grandes según sea necesario. Espere hasta que el suelo esté bien caliente antes de trasplantar al exterior. Luego acolche abundantemente y riegue de forma constante porque la berenjena necesita una humedad estable para producir bien.
Ahora es donde la cosa se pone interesante, porque los siguientes 4 cultivos son los que separan a los hortelanos serios de los aficionados. Estos son los cultivos que toleran el frío, fijan su propio nitrógeno y producen cuando nada más lo hace. Las habas, también llamadas faba beans, son una de las hortalizas más resistentes que se pueden cultivar, capaces de sobrevivir a temperaturas de hasta 10°F, lo que significa que en climas suaves, se pueden sembrar directamente en el exterior en enero. En zonas más frías, se pueden empezar en macetas en una cajonera fría y trasplantarlas a principios de primavera, dándole una cosecha de habas frescas a finales de primavera o principios de verano cuando nada más está produciendo todavía. Siembre las semillas a 2 pulgadas de profundidad y 6 pulgadas de distancia en hileras dobles, o empiécelas en macetas profundas para evitar dañar las raíces al trasplantar. Las habas fijan su propio nitrógeno del aire a través de bacterias en sus nódulos radiculares, lo que significa que en realidad mejoran el suelo mientras crecen. Después de cosechar las habas, puede cortar las plantas a ras de suelo y dejar las raíces ricas en nitrógeno en la tierra para alimentar el siguiente cultivo. Los guisantes tempranos sembrados en enero bajo campanas o en cajoneras frías estarán listos para cosechar a finales de primavera. No hay nada como el sabor de los guisantes frescos recogidos directamente de la mata, tan dulces y tiernos que rara vez llegan del huerto a la cocina porque se los come todos mientras los recoge. Siembre las semillas a 2 pulgadas de profundidad y 2 pulgadas de distancia en hileras dobles, o use el método de bancal profundo y espárzalas a 6 pulgadas de distancia por todo el bancal. Proporcione algún tipo de soporte para que trepen, porque incluso las variedades enanas producen mejor con apoyo. Protéjalos de los ratones a quienes les encanta desenterrar y comerse las semillas remojando las semillas en queroseno antes de plantar, lo cual no daña a las plantas, pero a los ratones les disgusta el olor. La espinaca es increíblemente resistente al frío y puede sembrarse en el exterior en enero, en climas suaves o en cajoneras frías en cualquier lugar. Crece rápidamente en climas frescos, proporcionando verduras frescas a principios de primavera cuando su cuerpo necesita desesperadamente vitaminas después de un invierno de alimentos almacenados. A diferencia de la lechuga, que es principalmente agua, la espinaca está cargada de hierro, vitaminas y minerales que la convierten en una de las hortalizas más nutritivas que se pueden cultivar. Siembre las semillas a media pulgada de profundidad en hileras o espárzalas por un bancal. Aclare a unas 4 pulgadas de distancia y coseche, cortando las hojas exteriores mientras deja que el centro continúe creciendo. O corte la planta entera a 1 pulgada del suelo y a menudo volverá a brotar para una segunda cosecha. Los trasplantes iniciados en enero pueden salir al exterior a principios de primavera y proporcionarán cosechas continuas desde finales de primavera hasta el invierno siguiente. La col rizada es virtualmente indestructible, tolerando el calor, el frío, el suelo pobre y el descuido mejor que casi cualquier otra hortaliza, y es uno de los alimentos más densos en nutrientes del planeta, cargada con vitaminas A, C y K, además de calcio y antioxidantes. Empiece las semillas en interiores en macetas o bandejas. Trasplante al exterior cuando tengan de 4 a 6 pulgadas de altura. Espácielas a 18 pulgadas de distancia y coseche cortando las hojas exteriores mientras deja que la yema de crecimiento continúe desarrollándose. O corte la planta entera a 1 pulgada del suelo y a menudo volverá hasta a brotar para una segunda cosecha. Estos 6 cultivos, desde los pimientos hasta la col rizada, representan la columna vertebral de un huerto productivo porque cubren toda la temporada de crecimiento, desde principios de primavera hasta finales de otoño. Empezarlos en enero significa que no solo está cultivando un huerto, está construyendo un sistema alimentario que no depende de las tiendas de comestibles. Si no plantó ajo en otoño, enero es su última oportunidad en climas suaves para poner los dientes en el suelo para una cosecha de verano. Aunque el ajo plantado en otoño produce bulbos más grandes, la plantación de enero todavía le dará una cosecha decente.
Cultivar su propio ajo significa que tendrá bulbos frescos que se conservan durante meses y cuestan céntimos comparado con los $5 por libra a los que se vende el ajo orgánico en las tiendas. Separe un bulbo en dientes individuales. Plántelos a 2 pulgadas de profundidad y 6 pulgadas de distancia con el extremo puntiagudo hacia arriba. Acolche abundantemente con paja u hojas y deje que crezcan durante la primavera y principios del verano. Coseche cuando las hojas inferiores se vuelvan marrones y se sequen. Cúrelos en un lugar sombreado y aireado durante unas semanas y guárdelos en un lugar fresco y seco donde se conservarán hasta la primavera siguiente. Las chalotas se plantan de la misma manera que el ajo, pero producen racimos de pequeños bulbos similares a la cebolla que tienen un sabor más suave y dulce, perfecto para cocinar, y se conservan incluso mejor que las cebollas, manteniéndose a menudo durante un año entero en condiciones adecuadas, lo que las convierte en un cultivo esencial para la autosuficiencia. Planté bulbos de chalota individuales en enero, espaciándolos a 6 pulgadas de distancia, apenas cubriéndolos con tierra para que las puntas sigan siendo visibles, y crecerán durante la primavera y el verano, multiplicándose en racimos de 6 a 12 bulbos por cada bulbo original plantado. Coseche cuando la parte superior se seque. Cúrelas como el ajo y guárdelas en un lugar fresco, seco y oscuro. Enero es el momento perfecto para forzar el ruibarbo para una cosecha temprana de primavera, cubriendo las coronas establecidas con barriles o macetas grandes y enterrándolas completamente bajo un montón de estiércol mezclado con paja. El calor del estiércol en descomposición combinado con la oscuridad obligará al ruibarbo a producir tallos dulces y tiernos semanas antes que las plantas no forzadas, dándole fruta fresca para tartas y compotas, cuando no hay nada más disponible. Los tallos forzados serán de color rosa pálido o incluso blancos en lugar del rojo habitual, y serán mucho más tiernos y menos ácidos que el ruibarbo normal, aunque el forzado debilita la planta, por lo que no debe hacerlo todos los años. Alternar entre plantas significa que puede tener ruibarbo forzado cada enero, sin dañar su cosecha general. Estos últimos 6 cultivos, desde el ajo hasta el espárrago, son los que producen durante años con un trabajo mínimo, lo que significa que plantarlos en enero no se trata solo de la cosecha de este año. Se trata de construir una seguridad alimentaria permanente. Enero es el momento de poner las patatas de siembra a pregerminar, lo que significa colocarlas en cajas poco profundas o cartones de huevos en un lugar luminoso y libre de heladas como un cobertizo o invernadero, donde desarrollarán brotes cortos y resistentes antes de la plantación. La pregerminación les da a sus patatas una ventaja de varias semanas, lo que resulta en cosechas más tempranas y mayores rendimientos. Esto es especialmente importante para las variedades tempranas que desea cosechar a finales de primavera o principios de verano. Elija patatas de siembra certificadas libres de enfermedades. Colóquelas con el extremo que tiene más ojos hacia arriba. Manténgalas en luz brillante, pero nunca al sol directo, y mantenga temperaturas de alrededor de 50 degmF. En 6 a 8 semanas, habrán desarrollado fuertes brotes verdes o morados de aproximadamente 1 pulgada de largo, momento en el que estarán listas para plantar al exterior, tan pronto como el suelo se pueda trabajar y esté libre de heladas. El tupinambo, también llamado alcachofa de Jerusalén, se puede plantar en enero en climas suaves, y es uno de los cultivos más productivos e indestructibles que se pueden cultivar, produciendo cantidades masivas de tubérculos comestibles con casi ningún cuidado. Son perennes, lo que significa que una vez que los plante, volverán año tras año. Crecen con tanto vigor que su principal desafío será evitar que se apoderen de todo el huerto. Planté los tubérculos a 4 pulgadas de profundidad y 12 pulgadas de distancia. Se convertirán en plantas imponentes de 8 a 10 pies de altura, con flores amarillas brillantes, similares a los girasoles en otoño. Después de que la primera helada mate la parte superior, puede cavar los tubérculos según los necesite durante todo el invierno.
y se conservarán en el suelo mejor que en cualquier bodega de raíces, manteniéndose frescos y crujientes hasta que esté listo para cosecharlos. Enero es la época tradicional para plantar garras de espárragos. Aunque el espárrago requiere paciencia porque no se puede cosechar durante los primeros 2 años después de la plantación, una vez establecido, producirá durante 20 años o más con un cuidado mínimo, dándole espárragos frescos cada primavera durante décadas. El espárrago se vende a entre 8 y 12 dólares por libra en las tiendas, lo que significa que un solo bancal de espárragos puede ahorrarle cientos de dólares al año, una vez que alcance la producción completa. Cabe una zanja de 8 pulgadas de profundidad y 12 pulgadas de ancho. Cree un lomo de tierra mezclada con compost en el centro de la zanja. Extienda las garras de espárrago sobre el lomo con las raíces colgando por los lados. Cubra con 2 pulgadas de tierra y a medida que crezcan los espárragos, rellene gradualmente la zanja a lo largo del verano. Luego acolche abundantemente y deje que las plantas crezcan hasta formar un follaje alto y plumoso, que alimentará las raíces para la cosecha del próximo año. Estos 18 cultivos representan la base de un huerto productivo que le alimentará desde principios de primavera hasta el invierno siguiente. La idea clave es que enero no es un mes para esperar, es un mes para plantar. Cada semana que retrase es una semana menos de tiempo de crecimiento. En la jardinería, el tiempo es el único recurso que nunca se puede recuperar. Enero es donde realmente comienza la seguridad alimentaria. No en primavera, no cuando llegan los catálogos de semillas, sino cuando usted planta mientras todos los demás esperan. Los hortelanos que tienen éxito son los que entienden que la temporada de crecimiento no comienza en primavera. Comienza en enero, cuando se siembran semillas en interiores mientras todavía hay nieve en el suelo. Cuando está pregerminando patatas en un cobertizo, mientras sus vecinos están viendo la televisión. Cuando está forzando el ruibarbo bajo estiércol, mientras todos los demás están mirando catálogos de semillas y soñando con el verano. Enero es el mes que separa a los hortelanos que hablan de autosuficiencia de los hortelanos que realmente la logran. Si esta guía ha cambiado su forma de ver el potencial de su huerto de invierno, por favor suscríbase a nuestro canal y dele a me gustas a este video. Estamos dedicados a descubrir los métodos tradicionales y la historia que el mundo moderno ha intentado enterrar. Comience a plantar su futuro hoy. El próximo tesoro de sabiduría de jardinería se abrirá pronto.